Exactamente, vamos a empezar. Vamos a empezar. Primero, muchísimas gracias a todas las personas presentes. Aprecio mucho que estén aquí. Y por ahí quizás otros más se sumen. También he recibido llamadas o mensajes de otras personas que no van a poder venir, pero igual también les agradezco a ellos su interés y su difusión, sobre todo en este evento, que tiene esta particularidad de que se da con el autor en presencia, a diferencia de la presentación inicial de la obra que fue en la Feria Libre de Guayaquil en septiembre. Yo no puedo estar presente por cuestiones de las restricciones de vuelo. Y bueno, pues ahora que estoy aquí, pues agradezco mucho a Librería Española, a Ana Fernández de Quito, quien me ayudó muchísimo para esta coordinación, y por supuesto el personal de esta librería también. Así que bueno, pues este es el diálogo, el conversatorio, primer conversatorio presencial de Yo Beato, novela publicada por la editorial Inlimbo el año pasado en España. Y bueno, pues tomo la batuta. Bueno, tomo la batuta. Agradezco muchísimo al autor, a Miguel Antonio, por la deferencia de permitirme conversar con él sobre esta obra tan... ¿Sí se escucha? Sí. Sobre esta obra que es tan interesante en tantos niveles, que requiere tanto de un lector también, que tal vez no es una lectura, no es una lectura que para todos le diga exactamente lo mismo, porque tiene distintas capas de intensidad o de interpelar a quien la lee, a quien busca en ella algún tipo de referencia o de placer. Yo quería empezar leyendo lo que me parece que es una gran descripción de esta obra, que está en el prólogo de la misma y que pertenece a un autor de enormes quilates como Andrés Neumann, que dice: un delirio libérrimo, un compendio de herejías, y también un divertimento aterrador, considerando los patriarcas, teócratas y líderes alfa que vuelven a ocupar nuestro planeta. Las alucinaciones de esta novela, empezando por esa suerte de ex país donde se desarrolla la acción, tienen tanto de sátira política como de premonición posapocalíptica. Quedan así retratadas ciertas fuerzas colectivas de magnitud proporcional a su espanto. En otras palabras, la destrucción de lo que somos incapaces de construir. Es una gran definición, es un gran compendio de lo que esta novela significa. Yo quería, pero no quiero hacer una exposición de lo que para mí significó la novela, no considero que eso es lo interesante, sino lo interesante es aprovechar a su autor. Así que para empezar y como para romper un poco el hielo, luego vamos a ver distintas capas de lo que la novela ha ofrecido. Pero, ¿por qué escogiste el nombre Miratis Purislinga? Porque hay Roberto Zabaleta Anchundia o Edson Prieto, pero Miratis Purislinga. ¿Por qué? Bueno, quiero empezar, primero me he olvidado de hablar brevísimo, de forma brevísima de Javier. Javier Flores Aguirre es abogado y gran lector de literatura, por supuesto, y que ahora tiene una columna en Diario Expreso, en donde está volcando un poco los temas de los que ya venía hablando en su blog, sobre la historia del Ecuador y sobre una visión satírica. Creo que compartimos él y yo, él desde la historia y yo desde la ficción. Entonces creo que también ese breve preámbulo me parece muy válido, y de nuevo agradezco a Javier por su presencia aquí. Entonces vamos con Miratis Purislinga. Bueno, para mí, curiosamente, cuando pienso en los personajes, el nombre es una de las cosas que me sale primero. Es como que el nombre me prefigura algo, me lleva a un camino, me sugiere algo, ¿no? Hay personajes que se me han ocurrido personajes con nombres que me parecen increíbles, pero no he logrado moldearlos, entonces como que se quedó ahí, no pasó nada. En el caso de este personaje, a ver, ese nombre yo lo había pensado siquiera hace unos 15 o 20 años, pero no para este personaje. Era una suerte de cacofonía de otro nombre, que es digamos, esto como el nombre, la versión mal pronunciada de ese nombre. Era como una marca, era una cuestión de una empresa que trabajaba en publicidad, y una vez alguien pronunció mal y me sonó a eso, y dije, esta deformación le puede sonar para el nombre de un personaje en el futuro. Y no imaginé que finalmente fuera acá, ¿no? Yo tenía un enano, un personaje que no es un personaje principal, es secundario, pero forma parte del nonsense de mi primera novela, de La maniobra de Heimlich. Entonces, por algún motivo por ahí dije, bueno, aquí necesito a alguien así como este personaje. Solo que en Maniobra de Heimlich no tiene nombre, simplemente es el enano. En mi caso sí quería darle
y convertir un personaje más humano, o sea, en un sentido ya más redondo, pero también está metido en un mundo demencial, está en un mundo completamente demencial. Y él también puede sufrir un poco de eso, de hecho también creo que sufre mentalmente, entonces quería poner un personaje que sufre por un lado, pero también por otro lado también que busca una suerte de redención en una sociedad completamente desquiciada ¿cómo es bueno, que eso también vamos a hablar también, ¿no? Que provoca todo este tipo de maltrato hacia el otro, ¿no? Hacia el que no es católico o hacia el que no luce como la naturaleza dice que debes lucir, porque obviamente esto es una visión altamente determinista, ¿no? Entonces, Miratis Puris Linga se entiende por su internamiento en el Instituto de la Misericordia, ¿no? Que esto es un instituto, bueno, ¿cómo podemos llamarlo? Hospital psiquiátrico, pero que tiene todo el esquema de una cuestión que con piedad religiosa los ayudan a curarse, pero en realidad no ayudan a curarse. Y de piedad religiosa no tiene nada, pero tiene imágenes, los cristos y todo eso, y obviamente la imagen del presidente, que es el personaje también del que vamos a hablar también, que aparece pues en grande, ¿no? Porque él engalana todo tipo de institución, ¿no? Entonces, parte de eso, de un hombre deformado, y que se dio la ocasión cuando llegó este personaje, este es el nombre que le cae. Entonces le digo, eso es un caso que no me ha pasado con personajes, así que por lo general los nombres se me ocurren cuando voy creando los personajes, pero este ya venía con un nombre que se lo chanté, entonces así fue que ocurrió. Pero a mí me parece muy interesante la novela como hace un relato bastante delirante y bastante irreverente. Me parece que para tocar el tema de la historia, que ha sido tratado siempre con solemnidad, nuestra historia oficial suele rescatar heroísmos bastante vacíos, digamos, en ese sentido es una historia bastante pobre de heroísmos que los estamos casi que forzando, inventando abdones calderones por montones, cuando realmente pues no, la sustancia con la que eso se construye es muy débil. Y creo que el mérito, un gran mérito, de número varios tiene, pero un gran mérito es tomar eso y reírse de eso. Me parece, aunque claro, esto es llevar un poco la cosa al extremo, que es la mentalidad de alguien que va a ver una película de espías y termina con Top Secret, o que va a ver una película sobre un drama en el aeropuerto y termina con ¿y dónde está el piloto? O sea, esa mentalidad que trata de subvertir lo que se considera como dramático y convencional y que está tejido con esta seriedad, aquí se lo desenmaraña, se lo pone otra luz y claro, está en la virtud también del lector poder desentrañar los distintos niveles de entretenimiento que propone un autor que creo que quiere volcar muchas cosas en su novela, porque también es un repositorio de muchos elementos y aparte, y esto también es un elemento que creo que yo quiero preguntar más adelante con mayor detalle, pero que también visualmente te compromete. La forma como se construyen los párrafos tiene que ver con ciertas intenciones del autor. Y eso es muy interesante porque está jugando con varios niveles de comprensión y de atención por parte de quien lee la novela que le propone. Pero bueno, haciendo una pregunta, ya teniendo esto como un preámbulo, ¿qué tanto crees que esta novela podría ser posible en un país menos conservador que el Ecuador? ¿Nos reiríamos de otras cosas o podremos encontrar vasos comunicantes? ¿O este producto es muy específico de la Casa Nacional? Yo diría que es un producto más específico de la casa latinoamericana, si lo vemos en ese sentido. Pero no se inscribe en la tradición de los dictadores, por ejemplo. Sí, eso es una forma en la que incluso se le ha promocionado a veces un poco al libro. Tiene una cita de un autor que yo respeto mucho, que tiene una novela que me encantó, que es una distopía. Parcialmente es una distopía, tiene mucho de libro de como hace cuestiones etnográficas, porque parece que el autor también estudió eso, entonces tiene mucho de etnografía. Me gustó mucho esa propuesta. Y ¿en qué estábamos? Ya, si se podía hacer en otro lado. Bueno, Latinoamérica, Hispanoamérica, diría yo. Yo me hubiera creado un país asiático, probablemente como Filipinas, probablemente a lo mejor me hubiera metido con la colonia española en Filipinas. Entonces sí, hay cuestiones históricas que son ya más de la región, ¿no? Dudo mucho que desde Estados Unidos, habiendo yo nacido en el supuesto caso en Estados Unidos, criándome allá, habría podido hacer algo así, porque habría tenido que tener una mirada crítica hacia Latinoamérica o hacia ese lugar un poco nebuloso de dónde venimos, porque como que no sabemos bien, ¿no? Si ya nos remitimos a la historia del país, pues también hay unas cuestiones, unos enormes vacíos, casi que agujeros negros en el que ni siquiera comprendemos cómo llegamos acá, ¿no? O sea, el mismo origen del país, el día que se funde el Ecuador, que lo hemos hablado contigo varias veces, es la fecha menos celebrada
no sabemos nada, nos importa un carajo eso y desconocemos lo que pasó luego de que, o sea, nos digamos, el país que después vendría a ser Ecuador era un departamento de la Gran Colombia, que después se decide convertir en un estado, pero ¿cómo es? Un estado que es como un apéndice de Colombia, confederado a Colombia, y después de 5 años se convierte en la república que conocemos. Es un proceso muy, muy largo que en 1809 se puede decir que fue una revuelta y todo eso, pero no tiene nada que ver con lo que terminó pasando al último, ¿no? Que es ese país que terminamos heredando fracturado y conformado por 3 grandes partes o 3 grandes grupos oligárquicos que hasta el día de hoy se siguen peleando de alguna forma o repartiéndose el país, cosa que no ha cambiado, la verdad, gran cosa. Pero entonces, si volvemos a eso, o sea, creo que, y me parece, también lo pensé conscientemente cuando hice la novela, yo no quería lectores ecuatorianos únicamente, porque para mí era como que cerrar el libro a otros lectores y ¿por qué no abrir el abanico? O sea, obviamente, como también hemos hablado, hay detalles, guiños y cosas que quien conozca más del Ecuador o poco de su historia la va a disfrutar más. Y ese sería como un regalo para esas personas. Pero quienes no accedan a eso pueden llegar a eso. Y tanto es así, creo que la prueba viviente es que el libro está publicado en España por la editorial In Limbo y la editora que vio el libro le encantó. Bueno, me dijo unas palabras bastante hermosas, la verdad. Y cuando dije eso, dije, bingo, o sea, se dio. O sea, la apuesta no estuvo del todo equivocada. Entonces, que haya tenido una lectora española, que haya flasheado, haya tenido ese impacto con la novela, y me haya dicho las cosas que me dijo, y después dice que lo queremos publicar, ya para mí con eso creo que valieron todos los años en donde estuve a punto de tirar la toalla, porque fue un libro que técnicamente me costó bastante, pero creo que era tanto el ímpetu que quería escribirlo que me hizo que no me rindiera. Entonces, digo esto porque si sale a través de una editorial española, una editora española que también es escritora, se sintió identificada con el libro, le encantó, y obviamente no conoce la historia de García Moreno ni la de Eloy Alfaro, pero se logró conectar de otra manera y se dio cuenta que esta cuestión de los tiranos y todo eso es lo que ha acompañado la historia, no únicamente de Hispanoamérica, pero particularmente y en el tono como está la novela y con ciertos registros y guiños. Entonces dije, bueno, aquí hay algo interesante. ¿Qué pasará después con lectores de otras latitudes? Si la novela se llega a traducir a otras lenguas, eso no lo sé. Pero al menos en Hispanoamérica ya ha dado sus primeros pasitos y, como te digo, que haya sido publicado fuera del Ecuador también creo que le da una ¿cómo llamarle? Una especie de presentación interesante, ¿no? No se queda como algo localista, porque creo que también ese es uno de los errores que ha cometido parte de la literatura ecuatoriana en los últimos 50, 60 años, en donde nos ha faltado también ver un poco hacia afuera, porque antes se pensaba que todo lo de afuera, había una suerte como de, no sé cómo llamarle, como ¿cómo se llama los regímenes que solo se encierran en sí mismos? No es una autarquía, una autarquía, ¿no? Hemos sido inconscientemente autárquicos en muchas cosas y eso creo que nos costó mucho de la difusión de nuestra literatura, pero bueno, esa es otra historia, otra conversación. Pero dije, bueno, no quiero caer en esos vicios que caímos en su momento y quería como que el libro solito pudiera conquistar a otros lectores en habla hispana y conectarse con estos temas relacionados con las dictaduras. Entonces, por ejemplo, Manuel Moyano, que tiene El Imperio Yegorov, que es una novela que me encantó, él fue finalista del Premio Herralde, hizo su historia, o sea, quiero decir, este autor me pone que estoy emparentado de alguna manera con Robabastos, con el García Márquez de El Otoño del Patriarca y todas esas novelas de dictador, como ciertos estudios literarios los han encasillado. Entonces, yo como lo leo, miro esos comentarios que me parecen que son válidos en cierta medida, pero yo en lo personal no me siento identificado ni como autor ni como lector, porque cuando traté de escudriñar esta novela me metí más en la distopía en el sentido de género distópico. Quería hacer una distopía conscientemente. Entonces, no se suelen hacer distopías con cuestiones históricas tan marcadas. Entonces, yo estaba como un tren un poco híbrido, porque si bien tocaba ciertos materiales históricos, yo no quería dejar esa distopía, no quería ser infiel a esa idea original. Entonces, por eso me parece más interesante que las distopías son las que más como que cruzan mi novela. El Imperio Yegorov es una distopía, por ejemplo. O, por ejemplo, lo que hicieron en Perú este autor, José de Adolf, que es un autor que medio desconocido, estuvo por mucho tiempo como que no le pararon mucha bola, y recién, luego de como de 20 años, han vuelto a publicar en la editorial Minotauro, que es una editorial que a los que les gusta la ciencia ficción seguramente la recordarán, una editorial argentina,
han publicado luego de muchos años Mañana las ratas. Y esa novela fue, creo que es una de las que puedo decir que más me identifiqué en términos de a dónde quería llegar. No tanto así en el tono, en el ritmo, sino como un cierto camino. Entonces, distopías. Obviamente, están las distopías clásicas, anglos, que todos hemos leído en su momento, lo que escribió Orwell, lo que escribió Margaret Atwood, que son muy válidas y son muy interesantes, por supuesto. Pero yo quería algo más anclado hacia Latinoamérica. Y ese libro de Adolf, para mí fue como que más ese ancla, ¿no? Entonces, por ahí creo que también esa para mí es más, o sea, mi sabor, o al menos como yo lo percibo, es más como distópico que de novela de dictador. Que si bien es verdad que tuve que tomar algo de ahí, no era o sea, pudo ser mi punto de partida, pero ni siquiera puedo decir que es mi punto de llegada. Entonces, repito, pues, Hispanoamérica, por ahí, pues, que resulta que también se conecta con la novela de dictador. O sea, sí hay puntos, vasos comunicantes, pero yo lo veo más por el lado de la distopía, en un sentido más como género, subgénero, como le quieras llamar, y veo que por ahí va más conectado la historia. Yo siento que igual tiene una urdimbre con la historia muy interesante, metes las cosas de las constituciones, metes discursos de cartas, hay una serie de elementos que son verdaderamente históricos, que son documentos, que luego hacen juego con la historia de ficción, que aparte, bueno, tienes la gentileza de advertirle al lector desde un principio que es una historia de ficción y que lo tuyo no es hacer historia como tal, y claro, está claro, es un libro de ficción, pero me parece muy bien que como prologuista, que igual es un prólogo ficticio, porque está ambientado en el 2062 y es Moe Schavenstein, no este servidor, sino Moe, pero igual Moe le advierte a la gente a nosotros en este pasado de él, que está escribiendo 40 años en adelante, que esta es una obra de ficción sobre hechos que ocurrieron en un país que no existió. Pero me parece muy interesante el ejercicio de tratar de anclar eso en visos de la realidad, porque además siento que si hay un país, y lógicamente esto va de suyo, pero si hay un país que hubiera podido concretar este ideal de un sacro corazón de Jesús como país, sería obviamente el Ecuador. O sea, Ecuador tuvo una constitución en el año 69 que te obligaba a ser católico para ser ciudadano, y de hecho el pacto solemne de unión de las provincias, de los pueblos, no sé qué cosa, de Quito, del año 1812, no recuerdo exactamente el título, es un título largo, que se conoce como la Constitución de Quito, que en realidad no es una constitución moderna en un sentido estricto, sino más bien una especie de recopilación de tradiciones y ciertamente anclado dentro de la figura del rey. En esa constitución, por ejemplo, ocurre más o menos, o sea, si realmente dejaras librado en el tiempo a la provincia de Quito con las normas que tenía en esa constitución establecía que en la provincia de Quito solo podían vivir católicos, exclusivamente. Si usted era protestante o no creía, se va de Quito. No existe. Durante siglos, imagínense, reproducir durante siglos esa monomanía católica hubiera generado cosas espantosas. Calculo yo con el tiempo y probablemente iguales o peores que las que narra este libro. Por suerte, sometieron a Quito en 1812 y la dejaron sin aliento para su empresa conservadora, que luego la retomó, curiosamente, el personaje que en esta obra se siente, ¿no? García Moreno. Es el gran vengador del Quito de 1812, un guayaquileño, termina construyendo la gran obra quiteña, que es la Constitución del 69. Y es interesante todos estos datos preliminares porque te dan pistas de que este país realmente tiene una raigambre conservadora, que aparte el mismo García Moreno, y eso es un dato también histórico que está recogido aquí, la consagró al Sagrado Corazón de Jesús. Entiendo que fue primero o segundo país en el mundo, el primer país del mundo en que ocurrió este acontecimiento tan importante para el campo católico, asumo yo. Y que ciertamente tanto García Moreno como Alfaro tienen también tristes finales, ¿no? Muertos en hechos de sangre, uno en funciones y el otro en una guerra por tomar el poder. En ambos casos habiendo esta violencia por medio que también atraviesa esta historia, porque esta es una historia de violencia. ¿Cómo? Y aquí quiero hacerte una pregunta sobre un poco la construcción de estos. Son 3 capítulos los de la obra. El tercer capítulo tal vez es el más interpelante para un lector. ¿Cómo construiste ese capítulo y qué papel juega el bolero de Ravel? Bueno, antes de esas 3 preguntas, creo que también válido decir también para los próximos lectores de la novela, que existe un personaje que es como una presencia a lo largo de la novela, que es el mandatario o el teócrata, el tirano, Graciano Moreno Lanch,
Y este fulano viene gobernando la República, el Sagrado Corazón de Jesús, desde hace 20 años. Entonces la novela transcurre en 2042, han pasado 20 años, es decir que en 2022, supuestamente en este mundo paralelo, Graciano Moreno Lange toma el poder, ¿no? Y se supone que es un pariente lejano de García Moreno, entonces él hace realidad las cosas que no pudo hacer en su momento García Moreno, y claro, lleva a este extremo ya hiperbólico el proyecto teocrático, ¿no? Como una forma de recuperar moralmente un país decadente, corrupto. Entonces como que busca esa urdimbre teocrática como una forma de literalmente levantar el país de las cenizas, ¿no? Y como García Moreno, exactamente, lo hizo exactamente. Y bueno, acá la novela se ocupa ya de la parte decadente del país, la parte decadente. Y si bien estos personajes como una presencia, yo tengo otros personajes que creo que son como más importantes, que son los que viven ya el día a día. Esos son los que se hace cargo más la novela. Pero igual Graciano aparece, ¿no? Es una presencia que está por todos lados, pero no lo vemos mucho a él, pero lo sentimos, ¿no? Y son los personajes que viven ahí los que más lo sienten. Entonces, volviendo a esto, me preguntaba sobre las tres partes, cómo construir la última parte. La novela está dividida en tres partes. La primera parte, para entender la tercera hay que leer la primera y la segunda. Definitivamente hay un mapa, ¿no? La primera es más como que presenta la historia en donde, la novela transcurre, la República, o sea, Ecuador se llama ahora la República del Sagrado Corazón de Jesús. Su capital ya no es Quito, ahora se llama Gracianópolis, ¿no? Tiene obviamente, este fulano es tan megalómano que le pone su nombre, así como Lenin le puso Leningrado y Trujillo puso Ciudad Trujillo, y como otro megalómano de la historia, ¿cómo es? Constantinopla. Entonces, exactamente, entonces eso lo pusieron después, pero bueno, quiero decir por ese lado, ¿no? Entonces, Bolívar puso nombre a todas las cosas, incluyendo la provincia de Pichincha, el departamento de Ecuador. Este país se llama porque Bolívar lo dijo. O sea, Bolívar le puso Ecuador a Ecuador. Bueno, no a Ecuador, a un departamento de Colombia le puso Ecuador, que de ahí se haya heredado el nombre para el Estado y luego la República, es una consecuencia de lo que Bolívar hizo, pero el nombre lo originó Bolívar. Ahí está. Entonces, ¿en qué estaba? Allá. Entonces, la primera parte es donde se muestra ya per se esta república, se muestra ¿cómo es? El Instituto de la Misericordia, donde está pues el paciente Miratis Purislinga, que originalmente era una persona con acondroplasia, ¿no? Era enano, y básicamente pues como daba mal aspecto en la calle, lo arrestaron y se lo llevaron a este lugar de tanta piedad religiosa para caerle a palo y hacer experimentos con él. Y entonces está el director de este instituto, que es el doctor Vela, que tiene una suerte de fascinación con los enanos y tiene una suerte también como de paralelos con el doctor Mengele, y hace lo que el doctor Mengele hacía de alguna forma, o bueno, más o menos, es una especie de Mengele wannabe. ¿Ya? Entonces todo esto es la vida de ellos, y luego ocurre en el convento de las Siervas Custodias, cuya madre superior encargada es la Madre Brígida, otro de los personajes importantes en esta historia. Entonces se da por un lado lo que le ocurre a Miratis en este instituto, y por otro lado el rol que cumple esta orden religiosa, que en este caso es creada para la novela, no existe, por eso que no la vayan a buscar, van a decepcionar. Pero lo que sí existe es la actividad de ciertas monjitas que bordan las bandas presidenciales. Entonces, ellas bordaron durante muchas décadas las bandas presidenciales en la novela, e incluso con mucho orgullo bordaron las bandas presidenciales de Stroessner, de Videla y de otros presidentes gratamente recordados en sus países. Como ustedes sabrán a cuáles países me refiero. Entonces se ufanan de ver también puesto las bandas a todos estos grandes presidentes, ¿no? Ilustres. Permitiéndome también el sarcasmo, ¿no? Eso tiene una base real, pues, ¿no? Aquí se hacen las bandas presidenciales en un convento. Exactamente, eso es real. Eso es la que en mi novela las hace esta orden, ¿no? Y ellas también son las custodias de una reliquia histórica importantísima para la novela, por supuesto, para el mundo de la novela, que tiene que ver con algo de un resto humano, de cierto personaje histórico, que esa reliquia histórica es lo que literalmente provoca casi que lo que pasaba cuando ocurrieron las cruzadas. ¿Te acuerdas que te buscaban el Santo Grial y todo eso? Se armó todo. ¿Qué pasa? ¿Qué te buscaban? Allá. Se armó todo un zafarrancho por esta reliquia histórica. Entonces, en este caso, este país está envuelto en una suerte de guerra civil en donde
están las fuerzas militares de Graciano, y por otro lado, un cierto grupo extremista de cristianos evangélicos llamado Cristo, el Faro y Libertad, que quieren esa reliquia, y ahí se da todo un enfrentamiento, hay bombas, hay gente por supuesto que muere y todo este tema, ¿no? Entonces, debido a todo este relajo que se da, el gobierno, se da esta decadencia este gobierno que tiene que vivir constantemente de revivir las glorias pasadas y que crea todo un culto a la imagen hacia el estilo Kim Jong-un, ¿no? De este presidente, ya premisado 20 años en el poder, se da pues y finalmente, claro, me preguntabas entonces la última parte, claro, voy con todo esto porque en la segunda parte en cambio es el audio de una entrevista que se da al líder del grupo terrorista evangélico. Entonces hay como esas entrevistas así en la clandestinidad cuando ve el periodista se interna en la selva así y logra entrevistar al fulano. Entonces, es la entrevista en tiempo real, el audio de toda la entrevista, ¿no? Y ahí se entera un poco de más cosas de este país. Y la tercera parte ya es más como, creo que la definiría yo como una experiencia altamente trepidante, vertiginosa, es como estar en una licuadora o en una montaña rusa gigantesca en donde ahí es como que, ahí agárrense porque ahí se viene la parte que son las últimas prácticamente 70 páginas de la novela, en donde ahí ya hay como que todo va ya a una velocidad muy muy rápida, pero que habiendo leído las dos primeras partes, pues ya claramente uno se mete ahí, ocurre toda una suerte de propuesta más polifónica de la novela, se entrecruzan un montón de voces. ¿Y por qué el bolero de Ravel? Esa es una muy buena pregunta, porque de alguna manera, quizás la posible respuesta, que no la tengo del todo, es que cuando en ese momento yo quizás tuve una visión más como cinematográfica, por decirlo así. No sé por qué pensé que la novela era una suerte como de película que yo había visto y que en realidad estaba escribiendo la adaptación literaria. En mi mente al menos lo vivía así. Entonces, claro, me imaginé esta gran procesión, ¿no? Una procesión mucho más grande de lo que habitualmente uno ve, por ejemplo, así como las del Cristo del Consuelo, más grande todavía. Pero ¿qué pasa si yo veo eso no solo como una cuestión cristiana, sino como un político que es adorado casi como un dios? Entonces, yo lo viví a un extremo. Entonces, en ese momento, pues imaginaba todos cargando la efigie de este fulano, y claro, tanto la de Graciano como la de García Moreno, que en mi novela, siempre cuando sale García Moreno, se habla del Beato Gabriel, porque en la época de la novela García Moreno ya fue beatificado. Entonces la imagen del Beato Gabriel es como que, o sea, solo está Cristo nomás y debajo de él está el Beato Gabriel, a ese nivel, ¿no? Entonces, claro, en estas procesiones, que se llaman el Día del Martirio del Beato, que son como institucionalizadas oficialmente por el gobierno, y es como la fiesta nacional, es más sagrada que la Navidad, más sagrada que la Semana Santa, o sea, algo que todos tienen que participar. En medio de todo esto, o sea, entonces, ¿qué pasa? Si yo me imaginaba una procesión a ese volumen, con tal grado de demencia y de fanatismo, tenía que haber algo, un cierto ritmo que marcara esta marcha. No me quería ir por el lado típico de las marchas de guerra. Estuve tratando, busqué un montón de posibles tonadas, o incluso sinfonías. Estuve viendo canciones, pero ¿qué podía ser que no fuera lo típico de las marchas militares? Entonces, claro, ¿qué tipo de canción podía marcar una cadencia muy particular? Es como un movimiento que va increciendo y que produce un ostinato y que ya llega incluso hasta el grado del hostigamiento a ratos, ¿no? Y que produce una obsesión y que a la vez puede ser un poco cool, a ratos un poco medio sensualona, me di cuenta que todo llevaba a Ravel. Entonces, interesante porque cuando elijo eso, me imaginé esta composición de Ravel, pero me pareció también otra cosa que fue como que la luz que me dio, porque me di cuenta que cierto aspecto biográfico de salud que le pasó a Ravel se conecta también con un personaje de mi historia. Entonces dije, ahí puedo hacer también como una unión, ¿no? Una unión, una especie de casualidad, y ahí se da un poco lo que también a Ravel le dio, pues, un problema cerebral, ¿no? Que le fue poco a poco deteriorando su condición. Es también lo que le pasa también a un personaje también dentro de la historia, que tiene que ver con una pintora que era científica, una científica canadiense, que después, cuando ya tuvo que dejar la ausencia por su problema mental, se dedicó a pintar.
Entonces ahí justamente una de las pinturas que esta doctora hace, la doctora Ann Adams, la profesora Ann Adams, convertida en pintora, es justamente la pintura que está en la oficina del doctor Vela, ¿no? La oficina del doctor Vela en la novela. Y justo esa pintura es una adaptación del Bolero de Ravel. O sea, ella decide ponerle colores al Bolero de Ravel. Esa es una obra altamente, ¿cómo es el término? La sinestésica, muchas gracias. La sinestesia es una obra altamente sinestésica porque reproducen colores todas las tonalidades y las intensidades del bolero de Ravel, del bolero en este caso. Probablemente hay una guayna ahí media así, media loca, ¿no? Entonces por ahí un poco va la cosa, o sea, fueron circunstancias que se fueron dando poco a poco, ¿no? Pero todo me llevó ¿no? Yo sé también que es una tonada muy conocida y que bueno, que también ha estado en otras películas, incluso también hago una mención un poco de eso, pero yo quería darle mi propia cadencia especial y dije, bueno, ¿por qué mejor que la música que me ayude también a llevarme? No es la primera vez que también uso música. En Conejo Ciego en Surinam utilicé a Stockhausen y me pasé escuchando, volví loco, porque la verdad que escuchar la música concreta es, no sé, ya después de una hora está bien, pero si la escuchas durante meses, cada ciertas horas me ponía a escuchar a Stockhausen y a ratos tenía tenía que irme a la calle, no sé, no es una música tan fácil de escuchar. Pero me di cuenta que inconscientemente he ido utilizando la música que no soy el primero que lo hago, por supuesto, ni el último que lo voy a hacer, pero para particularmente que me ayude como flujo dentro de esta historia. O sea, que a mí me dio la impresión que querías traducir en letras lo que esa mujer había hecho en el lienzo. O sea, como llevar ese mismo ritmo, esa cadencia, con esas repeticiones y tal. Y claro, era una transmisión de 3 niveles. El nivel de la música, que tenías que recordarla con lo que tú pones aquí. Te puedo leer. Ya me sé los tiempos exactos, ya tantas veces que lo he repetido. Que el capítulo es inmenso, ¿no? Es una parte larguísima, 70 y pico de páginas, entonces claro, todas están divididas por la métrica de la percusión, ¿no? Quienes recordarán, pues, es quien toca la percusión aquí, verdaderamente, mi respeto, ¿verdad? Porque es muy jodido tocar esto. Entonces, el tempo es tan, ratatatán, ratatatatatatatán, ratatatán, ratatatán, tan, tan, ratatatán, ratatatatatatatán, ratatatán, ratatatán, tan, tan, etcétera. Entonces, claro, Y eso está repetido cada ciertos bloques, como para darle cierto respiro, porque todo es un solo bloque inmenso, entonces claro, esto es una cuestión polifónica, y estas onomatopeyas, digamos, son parte de lo que se ayuda a separar y visualmente, como me decía Javier también hace un momento que hablábamos, era una suerte como de descanso visual, y sí, puede ser también, porque también para el lector, y no solo para el lector, sino para quien escribe también es un enormísimo reto, porque también hay que usar ciertos trucos para poder volver sobre lo que uno ha hecho y repetir versiones, y créanme que eso no es un trabajo para nada fácil, pero cuando hay una historia en la que uno cree, y sobre todo una obsesión literaria que uno quiere sacarse de encima, creo que vale la pena. Y sobre todo porque también fue un proceso muy divertido, ¿para qué negarlo? ¿No? Tampoco soy esos autores que se dan golpes en el pecho, que sí, que como sufrí, como, ay, qué pesar en mi vida. Por favor, no. Tienes que empezar tu vida hasta alcohólico, anda al bar o busca a un psicoanalista, no sé. Págale a un psicoanalista, págale al tipo del bar, pero resuélvelo. En todo caso, a mí me parece a mí me encanta este epígrafe. Dice, al fondo del pasillo una mujer se aferraba histéricamente con ambas manos a la puerta de salida del Teatro Nacional de la Ópera en París. ¡Qué locura!, exclamó. ¡Qué locura! Ravel sonrió de nuevo. Es la única que en verdad lo comprendió todo. Y yo creo que eso es lo que busca este tercer capítulo. Un lector así. Claro. Al final ya un poco te quieras arrancar los pelos también. Porque es un capítulo muy vertiginoso, ¿no? Es como que la novela va agarrando, yo creo que tú también lo dijiste ahora que conversábamos antes de venir a esto, es como que va agarrando velocidad, o sea, va subiendo, va agarrando un crescendo y luego se arroja con todo a este final caótico. Me parece que además el reto, a mí lo que me gustó es que es una novela que interpela en muchos niveles, desde la forma como la construyes, involucras la música, involucras la pintura. Ustedes pueden acceder a un código QR, yo lo hice, por cierto, sale la obra, o sea, no es mecha,
Porque podías poner cualquier cosa Sí, también. sí, sí. A lo Esa mejor- fue la solución. a lo porque mejor nos pone ponerle el tráiler de Top Gun, lo mismo sirve como broma, ¿no? No sé. No, se hubiese sido increíble poner o el fragmento en el que Tarantino habla sobre cómo interpreta el Top Gun, que es muy divertido. Por ¿sí? ejemplo. Pero no, sale efectivamente la obra Claro. de Anne Adams. No hay barajo. Salía un poco más. Editorialmente era más fácil hacer eso que poner la pintura de Anne Adams a todo color en el libro. Claro, me imaginé. Pero de todas formas, igual el código QR fue una solución bastante Una solución, pero ingeniosa que resulta. Pero eso habla de tu compromiso con que la obra se vea reflejada. Hay una imagen también para que se vea, o sea, el que no quiere llegar con el código QR puede igual verlo dentro de la obra, porque Sí. está en una parte. Está buena Entonces parte. tienes igual ese elemento también adicional para jugar con lo que la obra quiere proponer. Y luego están las palabras, que quieren como amoldarse a estos otros dos elementos. Entonces es mucho reto de por medio, y luego tienes todo el tema histórico. No solo el tema de la ficción y cómo está construido, que además es un masazo para el lector, déjenme decirles. No es una obra de 900 páginas como el Ulises de James Joyce, o sea, es en todo caso mucho más tranquilo. Yo me lo leí en la playa tranquilamente, en una hamaca, resiste muy bien las horas que toca y súper bien. Pero dicho eso, es un masazo porque, no sé, a mí como lector, por ejemplo, para acordarme de cosas que he leído, me sirve mucho darme cuenta del contorno de la página, porque las páginas tienen formas, así como son como árboles, tienen formas, así como un indio cuando camina por su selva reconoce los recodos del camino por las hojas de los árboles. Un lector atento reconoce una página que leyó por la forma en la cual está construida, por cómo terminan las oraciones y tal. Bueno, a mí me pasa, y recuerdo que a muchos lectores les pasará lo mismo. En este libro eso no puede ocurrir. Si uno leyó algo en la página 124, tendría que haber visto que dice 124 y confiar en su memoria fotográfica para llegar a ello, porque todo es una gran masa, cota de palabras, bloques y bloques y bloques de palabras que tienen muchas cosas incluso repetidas, que es lo que yo digo que Estamos hablando de la tercera parte. en ese caso en la tercera parte. En ese caso en la tercera parte. Las otras dos no llegan tanto a eso, pero en esta última sí existe ese fenómeno, y aparte esta repetición, entonces exige mucho del lector en ese sentido. La única parte que se diferenciaría son en los pensamientos de Purisiminga, Sí. que tiene otra marginación, que no tiene justificación. Ahí puedes saber que son los pensamientos de él versus toda la trama del lector, de la obra. Pero dicho eso, es muy interesante, es un deleite en muchos niveles, tanto por la irreverencia en el uso del lenguaje. Yo no quiero adelantar, porque tampoco es mi oficio de contarles todas las bellezas que uno puede encontrar si es un lector atento. Hay referencias históricas, hay referencias al mundo de la cultura pop, hay bromas con textos históricos que uno tiene que saber cómo identificar la diferencia. En fin, hay muchos elementos que son muy interesantes y sobre todo un reto muy grande tratar yo creo que de ser irreverente con la historia de un país, y aún así creo que mucho más que ser duro con ese país es simplemente tratar de tomárselo con humor, ¿no? Tampoco ser tan severo, digamos. No es que hay que ser severo, hay que ser crítico en otros niveles, pero en este campo de la ficción, utilizar con libertad los elementos que tenemos para también hacer una historia que nos pueda interesar, que nos pueda gustar, que nos pueda dar placer, que la podamos leer con avidez y con deleite. Creo que lo has logrado. Y lo has logrado con esos elementos que además creo que son elementos muy interesantes, al menos ya en ese punto hablo en lo personal, que es la historia misma, ¿no? De sacralizarla, dejar de ser solemne con ella, tomarla como un elemento para recrearla, para reconstruirla, para repensarla. Y esto desde la ficción es una herramienta más para contribuir en ese muy interesante y muy esforzado proceso que hay por delante, porque tenemos que pensar mucho sobre nosotros mismos, ¿no? Sí. Como Ecuador, y eso es materia de una conversación mucho más larga, pues tenemos mucho que hacer al respecto. Esta es una puerta de entrada muy interesante y casi psicodélica y violenta y montaña rusesca para hacerlo. Así que bueno, te agradezco muchísimo haberla producido y ciertamente pues estar aquí conversando con el lector. Javier, muchísimas gracias por tus palabras, por la lectura que has tenido, ¿no? Y bueno, sí, en realidad, por supuesto, todavía tenemos tiempo, ¿eh? No estamos finalizando. De todas formas, si tienes tú por ahí otros puntos de los que querías tocar, también los podemos hacer. No quiero tampoco que sea una conversación única entre los dos, también incluso si alguien de ustedes también quisiera a lo mejor tener una pregunta, alguna cuestión, pues también lo podemos hacer.
Les dejo la posibilidad de que puedan preguntar algo. Yo me voy a permitir solo leer el prefacio de la novela, el prefacio que justamente lo que mencionaba Javier, ¿no? Es la puerta de entrada a este mundo demencial, y lo que da un poco o sea, como que, sí, el prefacio estaba diciendo qué es lo que vas a leer, o qué es lo que no vas a leer. Me parece que incluso está por cuestiones de expectativas, me parecía también algo interesante, correcto y acertado de hacer para que no vayas a esperar un libro de historia cuando no es un libro de historia, ¿no? A ver, prefacio, leo. 80 años atrás, Gabriel García Márquez mencionó en su discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura al presidente Gabriel García Moreno, quien gobernó el Ecuador por casi 2 décadas como tirano y fanático religioso hasta su asesinato durante el siglo XIX. Destacó que el cadáver del gobernante fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones, sentado en la silla presidencial. Nadie en ese país se imaginó que alguien en el siglo XXI se atrevería a imponer una teocracia y revivir el sueño truncado de García Moreno. Esa persona fue Graciano Moreno Lange y su proyecto político, la República del Sagrado Corazón de Jesús. A diferencia de estudios de caso como el de Jair Bolsonaro en Brasil, la teocracia de Moreno Lange sigue siendo uno de los episodios menos estudiados de la historia política hispanoamericana de la primera mitad del siglo XXI. Ante tal carencia, me quedaban 2 caminos: reconstruir la verdad histórica o simplemente dejarme llevar por el ímpetu de la ficción. Como no soy historiador ni político, me decanté por lo más predecible. Agradezco al Instituto de Estudios Políticos Donald J. Trump y a la Residencia de Escritores Kim Jong-un, quienes hicieron posible el incentivo económico que me permitió escribir en paz mientras el país que alguna vez fue mío seguía ardiendo en llamas. Mou Chavestein, Pyongyang, 9 de diciembre de 2062. Así que, por favor, Solange. A ver. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verte después de tantos años. Sí, quería preguntarte acerca... Sí. Creo que se me oye. Sin micrófono. Sí, profesora. Está bien. Te decía, bueno, bienvenido, y qué bueno que finalmente estás presentando este libro en Ecuador, es tu tierra, y no, pues, o sea, creo que es la primera presentación que tienes aquí en... No, la segunda vez, porque la vez anterior fue en la Feria del Libro, ¿no? Claro, donde estuvo mi queridísima Sonia Sonia Manzano Manzano, sí, presentándolo en presencia. Yo Sí, estuve cierto. de forma Es verdad. virtual. Sonia hizo Bueno, una pero lo estás presentando ahora claro, en persona. ahora en entonces, persona, sí. exactamente. Sí, Eso, sí, sí. eso Por eso quería hacerlo como sí. una conversación más que una presentación, porque obviamente Sonia me lo presentó con todo el respeto y cariño que le tengo, por supuesto, y lo hizo muy bien. A pesar de que también, pues, una feria, pues, a veces hay movimiento de gente a veces un poco irregular, porque va una presentación por acá, después llega la alcaldesa y se va por otro lado, cosas así, ¿no? Pero de todas formas, pues, creo que igual quería, este viaje sea por circunstancias muy particulares, y quería aprovechar eso para que se pueda lo de acá. Sí. Eso, bueno, bienvenido, y Gracias. quería solamente reflexionar un poquito, y también que reflexiones tú, porque de eso se trata, acerca del humor en nuestra literatura. Siempre hemos escuchado y seguimos escuchando que tenemos un grave problema de sentido del humor en la literatura ecuatoriana, ya sea tal vez por el peso del realismo, del que estamos haciéndonos cargo todavía, o ya sea también porque los temas históricos pareciera que todavía siguen teniendo esta situación sacra, ¿no? Como este velo de lo que no puedes ni siquiera intentar mancillar con el humor. Sin embargo, tú con este ejercicio de Yo Beato estás rompiendo varios estereotipos acerca de cómo comprender la literatura ecuatoriana, la historia, etcétera, ¿no? Y asociar eso también tal vez a otras literaturas como la de Páez, por ejemplo, que es otro atrevido que ha hecho algo muy parecido. Entonces, quería pedirte que desarrolles un poco esta idea, ¿no? Cómo tú miras el humor en nuestra literatura y de qué, digamos, líneas contemporáneas bebe Yo Beato para construir su fantasía de este nuevo García Moreno. Buenísimo, Sol. Gracias por tu pregunta, es muy interesante. A ver, para hablar del humor en la literatura ecuatoriana creo que se necesitaría un panel, ¿no? Porque hay mucho, no, lo digo en un buen sentido, ¿no? Y también con cierto sentido sarcástico también.
Porque, a ver, yo no tengo la respuesta de por qué no se ha hecho antes, pero la cuestión, si lo vemos pragmáticamente hablando, si alguien no lo ha hecho, si alguien lo puede hacer, que lo haga. Entonces, yo me fui dando cuenta a medida que estaba que escribía, que buscaba, o mejor dicho, que los temas que poco a poco me fueron cautivando, me fueron pidiendo que los escribiera, fue que descubrí este tono o cierta, digamos, cadencia o cierta tendencia a buscar temas que se suele asociar con la palabra clásica humor. Ahora, yo tengo también tomo la palabra humor con ciertas pinzas. Hay un ensayo chévere de Pirandello, que lo puedes buscar en un momento, que habla sobre el humor. Es un ensayo medio denso, porque a ratos también me pierdo en ese ensayo, pero me parece que es un punto teórico de partida interesante. Ahora, César Aira, por ejemplo, que es un autor que yo admiro bastante y que tú también has leído, él dice que él como que pese a que se lee, o él tiene, es un autor, no sé, ¿no has leído a Aira? Tiene un tipo demencial, ¿no? Pero dentro de su demencial también tiene pues su propuesta, o sea, él obviamente debe por otros lados, pero quiero decir que Aira sostiene que él como que le rehuye también un poco el humor, porque justamente ¿qué pasa con eso? Que humor te da a entender de que hay como un camino fácil o como una suerte de, o sea, el chiste fácil o alguna salida fácil que no te lleva ni a una reflexión, sino más bien busca como ser el chistoso de la casa, pero sin un motivo de peso, ¿no? Entonces, por eso yo prefiero ir por el lado, o yo definirlo por el lado de una suerte de propuesta satírica, quizás, de usar la sátira como una suerte de herramienta, no solo discursiva, sino también como un aparataje, o sea, como el esqueleto de una novela, pero también la actitud hacia la narración y hacia la vida, que yo personalmente tengo. Exacto, entonces, para mí el lenguaje satírico o lo satírico, como le quieras llamar, puedes poner otro nombre más interesante incluso, para mí es como una suerte de punto de partida de mirada, usando el concepto lacaniano de mirada, que me gusta, una mirada satírica que puede dar, que en este caso, en mi caso personal, en mi obra, ha llevado como resultado algunas obras en donde se ha topado esos registros. Entonces, por ejemplo, ciertos cuentos míos o mis novelas, que van un poco por ese lado, no todas tampoco las cosas que he escrito han sido exactamente satíricas, algunas han sido quizás un poquito más oníricas o fantásticas, pero por ahí va un poco o ha sido la tendencia más marcada. Entonces, no hay que temerle a eso, creo yo, siempre y cuando tú no, me voy a hacer el chistoso. O sea, no es eso. Voy a reflexionar, voy a criticar algo y voy a utilizar la sátira como una forma incluso hasta de discurso político, una forma de perdón a usar la expresión, de cagarme en la tapa del piano. ¿Me explico? ¿Y qué mejor hacerlo a través de la sátira? Y es una herramienta que la han utilizado, que se viene utilizando desde la antigua Roma, justamente para burlarse de los gobernantes. O sea que no es nada tampoco casual que exista, yo no me lo he inventado. Y si vemos un poco de faros o de referentes, como tu pregunta, Sol, bueno, yo creo que incluso recordándolo a él, porque yo lo leí hace muchos años, pero creo que puedo comprender más a gusto Monterroso hoy de como lo comprendí hace 20 años. Y puedo comprender por qué Monterroso leía los clásicos romanos, que yo no los he leído, admito, con la profundidad que lo hacía él, pero puedo comprender por qué le gustaban. Y creo que Monterroso fue uno de los, puedo decir que fue como el autor latinoamericano que me abrió esa puerta mágica y que me dijo, wow, hay esta posibilidad de hacer. Vamos a ver si me sale. Pero me sentí identificado con ese camino. No quiere decir que es un deber ser de todos los escritores, no, tampoco es así. Creo que hay que ser fiel a la propia voz que uno puede encontrar dentro de sí mismo, que si en este caso resulta de una cuestión satírica, buenísimo. Pero si no resulta, tampoco hay que forzarlo. Yo tampoco, si yo me quisiera ponernos a escribir novelas románticas barrocas, yo a lo mejor no me puedo hacer un ejercicio, pero capaz que no me salen muy bien. Pero es porque a lo mejor soy yo el problema, no el género en sí. Entonces, por eso creo que reivindicar, por ejemplo, Páez, autor que también admiro mucho y que escribió una tetralogía, ¿no? Crónicas del Breve Reino, y Equatox, ya.
Equatox me gusta un poquito menos, pero igual, también va por ese camino. Es un autor ecuatoriano que yo puedo decir que podría decir que está también entre mis referentes ecuatorianos. En ese sentido, creo que es el que más se parece, a pesar de que no compartimos mucho el tono satírico, pero hay algo ahí que nos tiene ahí en cierta línea. Incluso también, en su momento también en Santiago me escribió un comentario de Yo Beato. Lamentablemente no pudimos hacer el evento en Quito cuando se empezó pues la nueva variante de COVID y todo esto fue un relajo. Ni siquiera pudimos hacer el evento en Quito en ese momento. Entonces, el mismo Manuel Moyano, en la novela Imperio Yegorov, también estila, tiene por ahí ciertos momentos humorísticos, pero más que todo es una mirada satírica, con este enfoque más como de una etnografía. La novela entera es como una etnografía, me gusta mucho, entonces va por ese lado, y también por el lado de la novela que mencioné hace un momento, no sé si lo pudiste escuchar, la de José B. Adolf, Mañana las ratas, es una distopía también que tiene un mundo medio teocrático, pero va por otro lado, se va más por la novela negra. O sea, ahí yo creo que ahí he bebido algo, hablando de Latinoamérica, y autores que me han abierto un poco esa llave, no espero haber respondido de una manera tú. Xiomara. Hola Miguel Antonio, bienvenido también nuevamente a Ecuador y a Guayaquil. A ver, yo quiero hilar un poco alrededor de lo que has dicho porque no he leído el libro, tengo que ser absolutamente sincera, ya lo voy a adquirir hoy. Pero estás aquí, eso porque es bueno. me interesa mucho desde distintas perspectivas, pero en base a lo que he escuchado, la presentación del libro, y pienso yo que de repente lo veo como un libro que rompe un poco los registros anteriores, quizás, porque has estado hablando del tema del humor. Yo he visto en Miguel Antonio siempre esa categoría, ¿no? Esa categoría de humor. Tú hablas ahora de otra categoría, que es lo sarcástico, tal vez, dentro de lo risible, a la final, llevar a otros espacios. Pero me pregunto yo, ¿cuál sería esta diferencia de los libros anteriores con este libro? Porque los otros sí, muchos de los textos piensan en la puta madre patria, por ejemplo, ese cuento que te lleva a descojonarte de la risa, dice, ¿no? En muchos momentos, La maniobra, Conejo, igual, tienen ese como exquisito humor, ¿no? Pero ahora yo veo como un tono mucho más serio, unos temas muy bien pensados políticamente. Vemos que en el caso de García Moreno es un tema que se ha dado mucho en la literatura. Alicia Yanes escribió ese enorme libro. Exactamente, sé que vienen a matarme, que lo leí también, por supuesto. Entonces, yo digo, si ese tono que yo intuyo a partir de la presentación como algo bastante serio, o no serio en el sentido de menospreciar lo uno y lo otro, sino en el sentido de lo risible, ¿cómo tomas esa distancia? Primero con los otros narradores que han hablado de estos temas, o las otras obras que han hablado de estos temas, y con la misma historicidad. Y por otro lado, ¿cómo es ese manejo del humor? Porque hasta ahora yo no lo he sentido en la presentación. O sea, no he sentido claro, como que hubiese humor en este libro. Este es el prefacio. El prefacio es escrito por Mau Chavestán, en donde expone la novela. Entonces, claro, ahí todavía no empieza la historia. Si bien es como la puerta de entrada, pero no es lo que ocurre dentro de la cueva. Entonces, creo que la forma en donde podría responder a tu pregunta es leer un fragmento, voy a leer un fragmento, que es el inicio de la tercera parte a la que se refería Javier con tantos detalles, la parte más demencial de la novela, en donde un poco ya explota, aquí empieza a explotar el canguil, pero este recién el inicio, porque no voy a leer las 70 páginas, pero de ese capítulo, pero es el inicio en donde se da un poco y se juntan estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que te puedo responder mejor de esa forma. El día del martirio del Beato. Tan, ratatatán, ratatatán, tan, tan, ratatatán, ratatatatatatatán, ratatatán, ratatatán, tan, tan, ratatatán, ratatatatatatatán, ratatatán, ratatatán, tan, tan. Las calles de Gracianópolis. No hay un punto exacto que indique el origen del desbordamiento. Cientos de miles de hombres y mujeres han llegado por los 4 costados sin dejar libre un solo milímetro cuadrado de asfalto. Avanzan más rápido que en procesión, pero más lento que en carnaval. El día del martirio del Beato
No es ninguna de las dos cosas. A lo sumo, una excusa para sacar a pasear una vez al año al magnicida que todos llevan dentro, valiéndose de camisetas, banderines y carteles que acompañan la última agonía de aquel santo varón, cuyo rostro todos recuerdan gracias al actor que lo representaba en las propagandas del Ministerio del Culto y las Artes. Un montón de gente lleva máscaras del Beato Gabriel. Otro montón se ha rapado en forma de calva de monje y se ha embadurnado de ketchup para que el rastro de los machetazos se vea lo más realista posible. Al asesino del Beato Gabriel no le tembló la mano aquella mañana de 1875 para imponer ritmo a su performance iracunda. Estamos en la avenida Amazonas con el coronel Andrade de la Guardia Civil, quien nos contará cómo será el recorrido y qué operativos de seguridad se han desplegado. Datos estadísticos de otro observatorio ciudadano, apunta el doctor Vela, afirman que la aprobación ciudadana del presidente Moreno Lanch es la más alta de su ancestro García Moreno. El médico lo encierra todo entre paréntesis y pone al lado un gran signo de interrogación. Sus signos de interrogación no los dibuja tan bien como los cometas. Abre una cajita metálica, come 3 grajeas mentoladas y se pone de pie. Y mira desde la ventana el patio del pabellón Eloy Alfaro para los defectuosos genéticos. Todos los pabellones del Instituto de la Misericordia se juntaron ahí para conmemorar este día. Vela apenas estuvo presente en la ceremonia inaugural, pero los internos siguen en el patio. Muchos de ellos están con máscaras del Beato Gabriel y revolotean o se lanzan con la panza al suelo y se trepan a un árbol o luchan con espadas de plástico algo carcomidas y flácidas por el uso. Muchas gracias, coronel. Ahora estamos en el ingreso de un carruaje. Cada año se escatima menos en gastos para elaborar estos fastuosos artilugios. Es un Beato Gabriel de 5 metros de altura, con brazos y cabezas móviles, rodeado de varias coronas de olivo. Un grupo de señoras va adelante del carruaje con unas hojas volantes, similares a las hojitas dominicales de la misa. Y una de ellas se vale de un megáfono para leer el discurso original de posesión del Beato Gabriel. Juro por Dios nuestro Señor y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, profesar y proteger la religión católica, apostólica, romana, conservar la integridad e independencia del Estado, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Si así lo hiciere, Dios me ayude y sea mi defensa. Y si no, él y la patria me lo demanden. Ahora dibuja en tu mente un tren, un viejo y un tren. ¿Qué cree que pasará, Josefina? Usted sabe lo que creo que pasará, doctor. Lo único que sé es que llevo días enteros soñando lo mismo, con ciertas variaciones, pero básicamente esto, que soy Ann Adams, la mujer que pintó este cuadro. En el sueño abandonaba Ann Adams, la mujer que pintó este cuadro. En el sueño abandonaba una exitosa carrera como investigadora de biología molecular para dedicarme a una vieja afición de juventud, la pintura. Y pinté muchos cuadros, hasta que un día, con 53 años cumplidos, escuché aquella pieza orquestal y me estremecí. Nunca había quedado así perpleja y fascinada en mi vida. Locro de papas con queso. Miratis. Arroz con pollo. Miratis. Rico, hermana. Rico. Gracias. Miratis, no te distraigas. No tienes nada que agradecer. El Señor nos enseña que hay que dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Rico, hermana. Muy rico. No te distraigas, Miratis. Recuerda lo que viniste a hacer al convento. Veo que has venido con mucha hambre. ¿No te daban de comer en el instituto? Hueles un poco raro. Disculpa la pregunta, ¿ustedes los bañan? Así no te puede ver la madre Brígida. Ahora, dibuja en tu mente un tren, un viejo y un tren. No un tren cualquiera, uno construido por el viejo. Es una puta reliquia histórica, Miratis. Una reliquia sagrada. La reliquia sí. ¿De qué otra reliquia sagrada te estoy hablando, pues? No voy a hacer aquí el spoiler. No voy a leer esta parte.
Y después me voy a saltar, me voy a permitirme darme unos saltos por aquí. Y... En fin, voy a saltar una parte más y con eso termino la lectura para que no se hostiguen. A ver. Parece que la mente del doctor Vela está en otro lugar, porque mira de cuando en cuando la hora. Unas campanas suenan al otro lado de la cuadra. Volver a escuela, dice babeando uno de los internos en el patio. Las campanas suenan no con templanza, sino con prisa y ansiedad. Alguno que otro patrón irregular en los repiques. La madre Brígida nunca manda llamar así, dijo la madre Cilia, y alertó al resto de las monjas a su alrededor. Las calles de Gracianópolis. Cientos de miles de pañuelos o lágrimas. Crucifijos que brillan. Vendedores ambulantes a quienes no les importa la insolación porque nacieron para convivir con ella. Mami, ¿qué es un martirio? Dar la vida por Cristo. ¿Y esto hizo el beato Gabriel? Sí, él dio su vida para defendernos de los herejes que querían tomarse el país. ¿Y el beato Gabriel es así gigante como Massinger? No, mijito, es solo un carro alegórico, pero él fue un gigante en otro sentido. Señora, ¿por qué le mete patrañas a su hijo? Déjelo que cuestione todo y que descubra algún día la verdad. No tengo idea de quién sea usted, pero no le he permitido su opinión sobre cómo criar a mi hijo. Permiso. ¿No ven que estoy con una persona en una silla de ruedas? Yo vine primero. Señor, la única forma para que mi abuelo vea pasar a Graciano es poniéndose adelante. Yo vine primero. Déjalo, Juanito. Mejor regresemos a casa. ¡A casa! Luego de haber atravesado este gentío. ¿Estás loco, abuelo? De aquí no nos vamos hasta haberlo visto. Si tanto nos jode la vida todos los días, que al menos ese esfuerzo sirva para algo. Televidentes, hermanos, me encuentro en la avenida de los Chiris, un punto en el que el pasado aglutinó a muchas movilizaciones ciudadanas, cuando aún vivíamos en el imperio corrupto del laicismo y la ausencia de valores cristianos salvaguardados por el Estado. Hoy nos convoca la fe. ¿Nos puede dar permiso, por favor, caballero? Yo vine primero. Sí, pero estamos reportando en vivo, ¿no ve? Oiga, ¿qué hace? Necesito que el señor se levante la frazada. ¿Para qué? ¿Y si se resfría? Haga caso que le está hablando un oficial. No se lo voy a repetir. Juanito, hagamos lo que dice. Abuelo, ¿no ves que de la nada se aparece este tipo y empieza a registrarte como si fueras un delincuente? Nada ilegal, señor. Es parte del procedimiento para descartar a los sospechosos. ¿Sospechosos de qué? No sea necio, yo mismo me la sacaré. No, abuelo. Tengo derecho a saber de qué se nos acusa. En el nombre de Cristo y por la autoridad que me concede la Sacra República, quede usted arrestado por sospecha de sedición e intento de magnicidio. Uy, le están dando como bombo en fiesta al pobre. Es apenas un chiquillo, nadie va a hacer nada. Ni tan chiquillo, es un majadero que le faltó el respeto a la autoridad. ¿Qué le costaba hacer lo que le pedían? Es un abuelo y su nieto, ¿qué mal podían haber hecho? Es injusto. ¿No lo conoce? ¿Conoce algo, señora? Insistían en ponerse en primera fila para ver al presidente. Ese viejo podía haber llevado un arma. ¿Cómo es posible que un oficial de la Guardia Civil crea semejante estupidez? Yo solo cumplí con mi deber de cristiana y ciudadana. Pero el viejo no llevaba nada debajo. ¿No le parece injusto que también se lo hayan sonado? Ya sabes, hijito, siempre debes cumplir con tu deber. Señora, ¿por qué le mete patrañas a su hijo? Déjelo que cuestione todo y que algún día descubra la verdad. Dibuja ahora en tu mente un tren, un viejo y un tren. ¿Qué cree que pasará, Josefina? Usted sabe lo que creo que pasará, doctor. Lo único que sé es que aquella pieza sinfónica que devoraba mi ansiedad una y otra vez fue precisamente sobre la que terminé pintando los meses siguientes dentro de mi sueño como Anne. Aunque no me crea usted, fui capaz de ver los colores de cada una de las notas musicales. Ahora dibuja en tu mente a los nativos de un exiguo y difícil país, poniendo una a una las rieles de un tren. Gracias. Y así sigue. Espero haber respondido a tu pregunta. No sé si alguien quiere decir algo más, porque si no ahí luego podemos empezar. Si quieren adquirir el libro, pues encantado. Y ya que voy a estar aquí muy poco tiempo, ya me voy. Si alguien quiere alguna firma, pues encantadísimo, ¿no? Y repito, agradezco muchísimo la presencia de todos y cada uno de ustedes. Por supuesto, Javier, por participar aquí, por acompañarme.
en todos aspectos de mi vida. Ustedes por estar aquí, todos. Veo también a Elsie, que ha venido de Estados Unidos por acá. Está Carlos. Está también Fausto, Flor. Está Jorge también. Muchas gracias. Bueno, igual vamos a saludar, vamos a ver. Así que si alguien quisiera decir algunas palabras, pues si no, pues ya empezamos con Elsie. Qué increíble. Llegué anoche de Nueva York a las 12:30 de la noche y me entero que está el amigo Mickey, como yo lo llamo, Mickey. Y digo, no, yo tengo que ir a verlo, porque es difícil encontrarnos de nuevo. Esta era la oportunidad. Claro, él sí es escritora, vive en Nueva York, que nos veíamos cuando yo vivía allá. Sí, hola, Sol. Sí, y pasamos momentos muy bonitos como bohemios allá en Nueva York. También en Guadalajara, donde nos conocimos. Exacto, en la Feria del Libro. Déjenme contarles, tuve la gran suerte de conocer cuando empezabas a escribir esta obra. Exactamente. Que tenía otro título que lo recuerdo muy bien. Exactamente, lo podemos decir. Podemos decirlo. Teología de la lubricación. Sí. Solo que no todo el mundo ha agarrado el joke ahí, así que... Entonces ya se podía vislumbrar lo que venía. Ajá. Que eso es propio de este escritor irreverente. Yo no digo que es gracioso, es satírico. Claro. A eso es que él se refiere. Tiene un poquito de Juan Pablo Villalobos. Sí. No lo he leído a Villalobos, pero... El mexicano de que nadie me crea lo que digo, algo así se llama. Por ahí, mira, lo voy a leer, no lo he leído, pero buenísimo. De hecho, el título de la novela, el título completo de la novela es Yo Beato, o Cómo resucitar a la patria y acabar con la decadencia posmoderna. Ese es el nombre y apellido del libro. Te felicito. Muchísimas gracias. Me encanta haber llegado a tiempo. Y qué bien. Y me alegra haber conocido a tu Big Grace. ¿Qué tal? Ok, buenas noches. Buenas noches. También saludo al ilustre señor Naranjo, que está acá. ¿Cómo le va? Andrés, por acá también, sí. Bueno, Tania también ya la había saludado, pero Tania también. Entonces, bueno, no sé, con usted. No, realmente es una película que tiene hasta su banda sonora. Y uno de los valores que yo destaco, Miguelito, usted le dice Mickey, pero yo le digo Miguelito porque Miguelito fue mi alumno en el cuarto grado. Y él escribió a los 9 años, escribió un cuento. Y yo le dije, perdóname que siempre repita esta anécdota. No, está bien. Yo le dije, Miguelito, usted va a ser un escritor, porque a los 9 años me deslumbró. Y los años pues me han dado la razón. Y he tenido pues la suerte de conocer su novela. Claro. De deleitarme con esa obra de teatro que usted presentó en un concurso en la Casa de la Cultura. Claro. Y puedo decir con mucha alegría que digamos, que de primera mención en la que ganó Jorge Velasco Mackenzie. Sí, Jorge Velasco Mackenzie ganó y yo quedé primera mención con ¡Qué excelente! la kriptonita del Sinaí. Claro, Sí, por favor. de la Casa de la Cultura de Guayas. Bueno, ahí, hablando en términos sinfonía, no sinfonía de los rabinos y de los judíos, pues... Claro. Y hay el objeto buscado de su novela, si permiten mi apreciación, el objeto buscado es un prepucio. Y hay un paralelismo interesantísimo entre el prepucio de Jesús y el prepucio de Eloy Alfaro. A mí me parece extraordinaria esa relación, ese paralelismo. Y la construcción de los personajes no puede ser más perfecta. Esa madre Brígida, en mi vida he visto una madre así tan fuerte, tan potente. ¿Sabe qué, Sonia? Es uno de mis personajes favoritos ever y los que he creado es la Madre Virgen. Nunca pensé que una monja iba a ser un personaje, pero yo la saqué a ella de su contexto. O sea, yo dije, si ella va a hacer lo que va a hacer, tiene que ser una tipa aguerrida. No puede ser una mujer... Es una líder, una guerrillera, una Probablemente luchadora. puede ser la mujer más valiente de ese país, tranquilamente. Sí, es la directora del fútbol que juegan pues las demás monjas. Claro, Es una maravilla. ellas juegan paintball en Y el convento. el poder gráfico Claro. que tiene la novela es uno de los valores sustanciales.
el grafiquismo, porque uno a través de la narración puede ver todas las escenas. Por ejemplo, yo vi en la escena de la que después devienen monjas, cuando descubren a Eloy Alfaro quemado en el ejido, y rescata el prepucio, porque ese es se puede decir la santa reliquia que se va a guardar, pues la santa reliquia que se va a guardar posteriormente, ¿no? Bueno, y maravilloso, pues eso de los deformes y los... Bueno, y una parte que me encantó, el diálogo, pues el del periodista con el fanático religioso. Claro, Eso con el terrorista. Hay páginas, pero realmente Claro. deliciosas. Ellos están convencidos de lo que hacen y quieren dar su vida hasta el final. Voy a releer esa novela. Yo tuve pues una parodia hermosa. No creo que haya nadie, y no me estoy exagerando, que haya escrito una novela con tal poder sarcástico, ¿no? Con tanto sarcasmo, porque a través de todas esas capas del humor está la historia contada, sí, con mucho de ficción, pero contada con un sabor así sensorial muy verdadero. Eso nomás quería decir, pues. Muchísimas gracias, Doña. Sus palabras son muy hermosas y gracias por todo el apoyo que ha tenido usted en todo sentido y por supuesto, ¿no? Y aparte porque por haber leído la novela y también por haber estado presente en la Feria del Libro con la presentación del libro. Y lo quiero. Un placer, Doña. Muchísimas gracias. Usted sabe que es mutuo y... Gracias. Bueno, cuando ustedes quieran, yo estoy aquí para firmar los libros, así que... ajá, de una.